Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es domingo 21 de septiembre del 2025 y estamos en el 15º domingo en el que seguimos reflexionando, fortaleciendo, leyendo, aprendiendo y llamados a enseñar y a predicar la palabra de Dios como comenzó en Jerusalén con el bautismo de los creyentes, con el Espíritu Santo que los capacitó para salir a predicar, para que la gente no se pierda, sino que se convierta de sus malos caminos por medio del arrepentimiento. Hoy tenemos las lecturas basadas en el capítulo 8 del libro del profeta Jeremías, y se comienza la lectura en el verso 8 hasta terminar en el verso 1 del capítulo 9, donde se habla del lamento por la rebelión de Jerusalén y su castigo. Está también la sugerencia de dos salmos. El Salmo 79, que presenta el Salmo, esa parte donde hay lamento por la destrucción de Jerusalén, pero también el Salmo 4, donde presenta la parte inversa de la confianza plena en el Señor. Clamor, dolor ante la destrucción de Jerusalén, pero también por el otro lado, en el Salmo 4, contrario al 79, esa confianza plena en el Señor. También tenemos la lectura del Nuevo Testamento en la primera carta que escribe el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, donde él le instruye a tener oración por toda la humanidad. Y no solamente orar por la humanidad, sino también que Pablo enfatiza que se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. Y le dice, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos interceder por los que están en el poder? No importa el nivel en que estén, porque eso trae como resultado que se pueda vivir una vida tranquila y pacífica. También está que el Pablo le dice que nosotros, los que son de la iglesia, debemos vivir una vida que agrade a Dios. Porque de esa manera, intercediendo, aunque estamos llamados a suplicar, a rogar, a interceder, también nosotros debemos vivir una vida agradable al Señor. También debe ser porque a través de nuestra vida otros se salvan. O sea, porque Dios no quiere que nadie se salve. Y no solamente de la boca, de la prédica, que la gente se convierte. La gente también se convierte por lo que ven en cada uno de nosotros que decimos ser creyentes, que decimos ser cristianos, que decimos que hemos nacido de nuevo. Y Pablo le dice eso, donde también enfatiza de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Nadie usurpa el lugar de Dios. Nadie lleva a Dios, ni siquiera la iglesia salva. Solamente a través de Jesucristo, que es el mismo Dios que se hizo hombre, es el que nos conecta con Dios, y es por medio de él que solamente se puede obtener la salvación. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso no lo va a salvar ni lo va a llevar a Dios. Usted puede creer en un ser humano, pero eso no lo va a salvar ni lo va a llevar a Dios. Y mucho menos la iglesia, que es la congregación, es la asamblea de todos los creyentes que se reúnen a alabar a Dios, a recibir la palabra, a recibir su prédica, a confirmarla con los diezmos y la ofrenda y a salir a predicar. Así que el único que media entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Señor, para rescate de todos. Porque ya Él dio testimonio a su debido tiempo. O sea, ya Dios habló a través de los profetas, ya Dios habló de cuándo Él vendría y a través de su pueblo Israel y para qué. Y ustedes saben ya la historia de Jesús. Ahora, el Evangelio nos lleva a que en medio de esa experiencia del pueblo de Israel por su rebeldía, por dejar a Dios por las cosas humanas, por seguir las creencias de otros,
por seguir las retóricas políticas de otros. Mire, hay gente que predica bonito, hermano, mire, hasta yo, como me dijeron ahorita, pero mire, no se lleve de lo que yo le digo, yo se lo digo a ustedes, lean la palabra de Dios, porque el que para delante de una congregación, el que lo diga hasta por el internet o en una red social, usted tiene que comprobar, como se dijo hoy en la prédica, usted tiene que probar los espíritus, porque el fruto no solamente se conoce por lo que están en la acera de enfrente. Pablo dice que nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida que agrade al Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque somos nosotros los que vamos a predicar. Somos nosotros los que le vamos a predicar a la gente. Y si la gente ve que nosotros tenemos un comportamiento divorciado de lo que dice la palabra de Dios, la gente no va a creer. Hay mucha gente que a veces dice que es mejor estar en el mundo que estar metido en cuatro paredes con un grupo de gente que dice ser cristiana y vive una vida divorciada de la voluntad de Dios. Y eso duele, hermano, eso duele. Que hablen mal del pueblo de Dios, que hablen mal de la iglesia. Eso duele, porque uno no puede medir a un pueblo por uno que no sirva. Aunque el pecado vino por el ser humano, aunque la salvación vino por el mismo Dios, pero también a través de lo que predican, para que nadie se pierda, para que todos a una puedan levantarse, muertos o vivos, cuando el Señor venga. Así que, hermano, cuando pasamos la vara de medir en relación a los comportamientos, de los frutos que dan, hay que partir también de lo que dice Pablo a Timoteo, que nosotros tenemos que vivir una vida santa y agradable al Señor, porque a través de nosotros, que somos los mensajeros, que somos los sembradores, que somos los compañeros en misión con el Señor, para que otros se salven, nosotros también tenemos que vivir una vida santa. Y se cantó la alabanza basado en el Salmo 1. El Salmo 1 dice: bueno es el varón, buena es la mujer, que no escucha, que no sigue consejos de malos, sino que su delicia está en las cosas de Dios, que da fruto a tiempo, su hoja no cae, sino que da fruto a tiempo. Pero los malos, esos perecerán. Así que no se olvide que así como nosotros, y mucha gente mide al mundo porque es contrario a las opiniones y a los estilos de vida, usted tiene que pensar en cómo usted está viviendo, porque a usted le toca predicar. Y si el otro no ve en usted, como no lo ve en mí, lo que uno le está diciendo, entonces mucha gente se va a perder. Y mira, acuérdese de Ezequiel con lo del centinela. Nosotros tenemos que predicar, pero tenemos que hacer la práctica también. El Evangelio está en Lucas, en el capítulo 16. La parábola del mayordomo astuto. Quiero leerla en la versión popular que editó hace muchos años la Sociedad Bíblica Unida, trayendo el mensaje de la palabra de Dios original del griego, del hebreo y del arameo, traerlo a la manera sencilla en la que nosotros hablamos. Que de ahí ya han venido otras editoras y han querido hacer algo parecido, pero han sido tan modernizados que la palabra de Dios ya ha perdido su sentido. Pero yo quiero leer la versión popular de la Sociedad Bíblica. Dios habla hoy, porque nosotros estamos los dominicanos en la República Dominicana en el mes de la Biblia. Y el 27, por decreto presidencial apoyado en la decisión del Congreso Dominicano, el día 27 es Día Nacional de la Biblia. Y no podemos olvidar que la bandera dominicana es la única en el mundo que tiene en su escudo la palabra de Dios abierta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Y usted quiere ser libre de toda opresión mental, física, de enfermedad, de opinión, de lo que usted quiera. Usted tiene que buscar la verdad en Cristo. Porque hay muchos que hablan bonito. Hay muchos que son mensajeros del enemigo para dar caricia psicológica y mucha retórica política también. Pero solamente la verdad de Cristo, que está contenida en la palabra, en la verdad del Antiguo y Nuevo Testamento, es que usted va a encontrar esa verdad que lo hará libre, y por la que Pablo, el apóstol, le recordó a Timoteo que debía poner en práctica
No solamente desde el punto de vista de orar por los hermanos, de orar por la familia, de rogar por las necesidades propias, de ser agradecidos, sino también orar por las autoridades, por los que están en autoridad, por los que gobiernan, porque la oración tiene poder. Y si ellos son tocados por el Espíritu de Dios para hacer lo correcto, entonces podremos vivir en gozo, paz y seguridad. Y también llama la atención en eso, y vuelvo a repetirlo, en que el único mediador entre Dios, los hombres y las mujeres, o sea, el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. El único que es mediador, que intercede por nosotros es Jesucristo. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios es el único que intercede por nosotros. Nadie más nos conecta a Él y nadie más intercede por nosotros. Ahora, nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros para que el Señor trabaje en esas vidas con gratitud, porque eso es lo que fortalece el pueblo de Dios. Pero también dice Pablo que nosotros debemos ser hijos de luz. Y con esa idea por la que perdió Israel y fue castigada, el desviarse de la voluntad de Dios expresada en la ley, y por desviar su mirada de los dioses ajenos, es por lo que viene la lectura del Evangelio en Lucas capítulo 16, del 1 al 15. Yo lo voy a leer del 1 al 15 porque la lectura está asignada hasta el verso 13, pero yo quiero incluirlo, el 14 y el 15. ¿Por qué? Porque los versos 14 y 15 son muy aplicables, son muy reales para el tiempo en que estamos viviendo, para esos falsos profetas que muchas veces están dentro de la iglesia. No solamente son los gobernantes, no solamente son los que están en el gobierno, no solamente son los que dirigen agencias o departamentos o áreas de trabajo del gobierno, no, están bien dentro de la iglesia, hay muchos falsos profetas. Y la parábola del mayordomo astuto o infiel, como también lo pone en contexto, dice así: Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó el hombre: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale. Siéntate y enseguida haz otro por 50 solamente. Después encontró a otro hombre y le preguntó: ¿y tú? ¿Cuánto le debes? Le dijo: 100 medidas de trigo. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, hayan quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será infiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, son los versos 14 y 15,
que están fuera de la lectura sin nada de hoy, pero yo la quiero completar. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Piensa que si usted divide esa parábola en varias porciones, aún usted coja un solo texto, un verso solamente en el texto completo, usted se va a dar cuenta que mucho de lo que dice Jesús en esa parábola nosotros lo vemos todos los días. Por ejemplo, hay mucha gente que ha recibido la bendición de administrar lo que es de otro. Por ejemplo, los gobernantes, los que están en los congresos, los que están en la justicia. Se supone que todos ellos trabajan para el pueblo. Los congresistas y los que presiden, el que sea presidente y vicepresidente, son elegidos por voto. Los que están en la justicia son elegidos por el presidente y confirmados por el Congreso. Y se supone que esas tres ramas del gobierno deben trabajar unidas para poder servir al pueblo. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos no administra lo que no es de ellos, sino lo que es de todos? Porque el amo en este momento es Dios. El mayordomo venimos siendo cada uno de nosotros los seres humanos, no solamente los que están en la iglesia, no solamente los convertidos, también los impíos, también el que todavía no sabe que es pecador y que necesita el arrepentimiento para tener la gracia de Dios y el perdón y salvarse. O sea que todos nosotros tenemos una responsabilidad porque Dios nos entregó todo. Sin embargo, como él sabía que él se iba a quedar sin trabajo porque le pidieron una auditoría, porque le pidieron un reporte, él no sabía qué decir. Él sabía que le había robado a Dios, que le había robado al dueño de la finca. ¿Y qué hizo? Que fue para él solucionar su problema, caer en gracia para que cambie la opinión del amo, para que cambie la opinión de Dios. Y recuérdese que a Dios no se le soborna. Este comenzó a buscar gente que le debía al amo. Uno le dijo que le debía al amo 100 barriles de aceite. El otro le dijo que le debía muchísimo, 80 de trigo, muchísimo de trigo, 100 de trigo. ¿Y qué fue lo que le dijo él? También él fue piedra de tropiezo para esta gente, porque independientemente que ellos debían al amo, ellos tenían una responsabilidad de devolverle al amo lo que debían pagarle. Y sin embargo, este mayordomo infiel, astuto, por buscar su propio beneficio, él fue piedra de tropiezo para estos hombres que le debían al amo y le dijo: pon aquí en el papel que tú le debes menos. Pero ¿qué pasa? Que esa acción de ser astuto hace que el amo se vea, reconozca que el mal mayordomo había sido listo, sabio en su manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice la segunda parte del verso 8 es que cuando se trata de los negocios personales, todos los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no podemos apoyar al que está haciendo las cosas mal, porque Dios nos va a pedir cuenta, y Apocalipsis lo dice en el capítulo 22, el 12 y el 13. Yo vengo, sí, y voy a darle a cada uno su premio. Entonces, si usted no hace su trabajo bien hecho, usted no puede esperar ganarse la gracia porque usted le facilite al otro su deuda con el dueño. Y fíjense que él dice, los que son del mundo, y es verdad, son más astutos. Porque cómo la iglesia permite que el mundo se le meta al templo a dictarle cómo la iglesia debe hacer las cosas cuando la palabra de Dios es muy clara. Dios dice cuáles son las cosas que él aborrece.
Y lo dice muy claro, usted no puede estar hablando, está bien, nosotros tenemos una responsabilidad de predicarle a todo el mundo, pero la Biblia dice que nosotros debemos predicar para que la gente se convierta en su malo camino, no para darle caricia psicológica, para pasarle la manito y entonces que sigan esa vida de pecado. No, es para que la gente se transforme, para que la gente cambie, para que la gente se arrepienta, porque eso fue lo que dijo Jesús después de su bautismo, que cuando él comenzó a predicar, después que salió esos 40 días al desierto, su tema fue: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y aseguró que él no vino a cambiar la ley, que él vino a que se cumpla. Entonces nosotros vamos a hacer las cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, porque queremos ser recibidos en gracia, porque queremos ser famosos. No, nosotros tenemos que ser más listos que ellos, sacar las cosas del mundo de la iglesia, sacar las cosas del templo que no pertenecen a la adoración a Dios y poner la mirada en Dios para entonces ser fieles mayordomos de la gracia de Dios. Dice también que Jesús le dice a los discípulos que le está oyendo: aconsejo que esas falsas riquezas de este mundo la usen para ganarse amigos. Usted sabe cómo usted se gana un amigo: cuando usted le predique, esa persona se convierte y viene a los pies de Cristo y su vida cambia. Esa persona lo va a amar a usted, porque vino de la oscuridad a la luz, porque su camino torcido encontró el camino que lo lleva a la salvación, porque la vida que estaba llevando desenfrenada en sus pasiones, en las ideas que le dan dinero a los políticos, usted lo enderezó para que se diera cuenta que esa no es la manera de vivir una vida llena de gozo y de paz. Así es que usted se va a ganar amigos, cuando usted le predica a una persona y venga a los pies de Cristo y esa persona se salve. El que se porta honradamente, dice el Evangelio, y lo dice Jesús como lo redacta Lucas en su investigación: el que se porta honradamente en lo poco, también se portará honradamente en lo mucho. En lo mucho. Acuérdense que en Jeremías, todo lo que estamos leyendo en el libro de Jeremías tiene que ver con el castigo al pueblo de Israel por dejar de mirar a Dios y dejar de obedecer a Dios para seguir los dictámenes del mundo a través de otro Dios y de otros pueblos. Acuérdense que hay muchas cosas que nosotros nunca vamos a entender, porque nosotros tenemos la mente limitada. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, nos lo dice en Isaías. Nosotros no somos quienes para nosotros pelear con el alfarero, ni mucho menos pedirle cuenta. Ahora, si usted le pide cuenta por lo que le pasa a usted, pero por lo del mundo, a usted le toca predicar para que el mundo cambie. Así que yo espero en el Señor que en este domingo mucha gente, antes de estar promoviendo ideas políticas, antes usted tome de verdad el arado y ponga su mano firme, y que usted no voltee su mirada atrás, porque Dios rechaza, Dios castiga, y lo hizo con Israel. Pablo se lo recordó a Timoteo por la responsabilidad que tenía de ser cabeza de una iglesia. Tú tienes que orar, tienes que interceder, tienes que clamar, pero sobre todo tienes el deber de orar por los que están en la autoridad, por los que son personas que están definiendo los destinos de los pueblos. Porque el Señor transforma la vida. ¿O es que usted se cree que porque usted es cristiano y porque usted piensa diferente, Dios no trabaja en la vida de otras personas? Porque entonces eso sería un orgullo espiritual que yo creo que rayaría en pecado. ¿Cómo es posible que si Dios lo salvó a usted, supuestamente, usted va a creer que Dios no salva a un presidente de una nación? Que Dios no trastorna la vida de los malos para bendición. O sea que hay que seguir orando, pero también hay que seguir haciendo lo que el Señor ha entregado, que es extender su reino en esta tierra. Porque nosotros no estamos aquí para estar hablando en favor de ningún partido político, de ningún lineamiento de agendas que más que bien lo que hacen es beneficiar a 2 o 3 con dinero. Porque usted sabe de dónde que esas agendas sacan dinero, es del gobierno, de los impuestos que usted paga. O sea, no crea que el dinero tiene negocio y de ahí es que le da a esas organizaciones no lucrativas
supuestamente, a todas esas ideas que vienen hablando. No, hermano, eso se lo da el gobierno porque el gobierno recibe del pueblo. Entonces, esa gente está haciendo de dinero porque las cosas no cambian. Las cosas no cambian porque deben cambiar. ¿Usted cree que con tantas organizaciones no lucrativas que supuestamente trabajan en favor de los huérfanos, de los pobres, usted cree que nosotros tendríamos pobres en la tierra ahora? Si es verdad que ellos usan el dinero y están haciendo trabajo eficaz. Usted tiene que pensar en eso, porque hay mucha gente que le da dinero a esas organizaciones, pero usted le manda la foto, sí, porque hay organizaciones que le mandan la foto a los muchachitos descalzos a pedirle dinero, pero después le manda la foto con unos zapatos. Pero ¿y cuántas veces no vimos nosotros en el pasado, en la República Dominicana, que iban, abrían un dispensario, ponían todo el equipo médico, traían los médicos, venía el secretario de salud y la rueda de prensa a decir, oh, aquí estamos organizando un dispensario médico para darle salud a la gente pobre, para que no tenga que ir al hospital, para que no tenga que ir a pagar dinero a la clínica privada? Pero usted sabe lo que hacía, que después que hacían el espectáculo público, venían en la noche y se llevaban los aparatos para otro sitio. Y la gente seguía necesitando esos aparatos y de un médico. Entonces, ¿usted cree que así se salva la gente? No, la gente primero tiene que salvarse de su mente y su corazón, para que la gente sepa que Dios da capacidad, que Dios da dones y que cada persona tiene un valor especial y no depende de los otros. Un hijo solamente depende de los padres hasta que tiene una edad adulta y ya puede salir y volar de su nido a vivir su vida, a hacer su familia, a tener un trabajo y a ser de bendición para la sociedad. Pero cuando un hijo comienza a los 30 años y todavía metido dependiendo de la familia que lo mantengan, eso ya raya en la normalidad. Pues nosotros somos capaces, Dios nos dio capacidad, en eso nos parecemos a Él. Entonces nosotros tenemos que ser efectivos, nosotros tenemos que servir para algo. Entonces si nosotros somos cristianos y tenemos la verdad en la palabra de Dios, como usted la quiera llamar, King James o la Reina Valera, ya sea la versión popular de las Sociedades Bíblicas Unidas, Dios habla hoy, o la misma Torá, la Tanaka. Mire, hermano, usted no necesita más porque Dios tiene promesa para usted. Usted no tiene que depender de ningún político ni de ningún partido político porque Dios es suficiente. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara ese dolor, esa enfermedad que tenía, que nadie ha podido determinar, muchos asumen qué podría ser, pero ¿qué le dijo Dios? Mi gracia es suficiente. Eso lo dice él en la primera carta a Corintios. Mi gracia es suficiente. Se lo testifica la iglesia en Corinto. Porque mi poder, porque que Dios se enaltece en los débiles. Ahora, un débil puede ser un dignatario. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia de Dios. Porque acuérdense que también Dios, a los que se ensalza, el Señor se encarga de humillarlos. Pero dentro de ese intermedio, el diablo que los usa, se burla de ellos y los deja solos, porque él los marea engañándolos. Y cuando ellos se dejan arrastrar, pues los deja solos. Ahí es donde viene la humillación, que es donde Dios entonces está esperando para que ese corazón se rinda a Él. Así que, hermanos, en el día de hoy, 15º domingo, celebrando y afirmando la responsabilidad, sea pequeña o sea grande, de seguir predicando no solamente la palabra de Dios con la boca, sino con los hechos. Cómo vivimos nosotros también, no solamente el vecino de enfrente para atacar. Cómo vivimos nosotros la palabra de Dios. No olvidemos que Dios ama, pero también Dios corrige a quien Él ama. Y por eso lo hizo con Israel. No olvidemos que tenemos responsabilidades como hijos de Dios, porque es un privilegio, para que el mundo sepa que el Señor también los ama y que también ellos pueden cambiar su vida por arrepentimiento y ser parte del pueblo de Dios. Y no olvidemos que nosotros debemos ser astutos. Cada vez que oigamos hablar de algo torcido,
de algo que va en contra de la palabra de Dios, es la oportunidad para usted predicar. Cada vez que le hablen a usted de agendas, esa es la oportunidad para predicar, porque esas agendas no están hechas a la luz de la palabra de Dios. Esas agendas están para beneficiar a un grupo, escudados en un partido político y recibiendo el dinero del pueblo que administra el gobierno. Así que nosotros somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Mantenga su mano en el arado, no voltee su vista atrás, porque el Señor maldice al que confía en otro ser humano. Él lo rechaza de su presencia. Así que mejor que sea tibio, mejor que no sea tibio, mejor que sea frío o caliente, porque de lo contrario, siendo tibio, Dios lo vomitará de su presencia. Y acuérdense que no es solamente con los que están afuera, con los que están en el gobierno, con los que están en el Congreso o presidiendo un gobierno, o en la justicia, o dirigiendo algún departamento del gobierno que está supuesto a servir al pueblo. Es también a la iglesia, que la llama, donde también hay lobos vestidos de ovejas. Que el Señor te bendiga y te dé una tarde feliz en este día del Señor.